Aquí sí le dice el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días para todos y todas. Y eso quiero que quede claro. Por favor, vamos a hacer silencio y le vamos a dar la palabra al compañero Sebastián. Bueno, antes de empezar a responder las preguntas, el Consejo Nacional Electoral dispone de espacios de capacitación y talleres para resolver dudas en todo momento. Llamemos que hay unos cronogramas, hay unos eventos, pero en cualquier caso, cualquier ciudadano que lo requiera puede pedir una capacitación del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se busca? Que llegue a la mayor cantidad de personas. Pues, en vez de ir 2 personas, mejor ir 10, 20, entre más personas, mucho mejor, obviamente ya mucho más especializado en lo que tenemos. Voy a resolver varias preguntas. Haber tenido un cargo como funcionario. Ahí me escuchan. El canal es atencionalciudadano@cne.gov.co. Todas las consultas que se le den al Consejo Nacional Electoral de cualquier carácter se tramitan por ese único correo electrónico, ¿vale? Haber tenido un cargo como funcionario público, contrato por prestación de servicios, inhabilita para ser elegible en algún cargo. Lo primero, funcionario público es diferente a un contrato de prestación de servicios. Depende del cargo y depende de qué funciones desarrolla como funcionario público. Si como funcionario público es autoridad civil, de inmediato es difícil el tema y se inhabilita si no renunció 12 meses antes, ¿vale? Y el contrato de prestación de servicios depende de donde sea la ejecución de dicho contrato. Y lo que les digo, el cargo depende del cargo. Hay un tema que hay que tener en cuenta y hay unos casos en los que el funcionario público no está inhabilitado para un cargo porque no ejerce una autoridad civil o administrativa. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando yo me voy a inscribir de candidato, tengo que dejar de ser empleado público porque si no estoy haciendo proselitismo político, ¿vale? Los servidores públicos en ningún caso pueden hacer proselitismo político, entonces, así no está inhabilitado, debe renunciar un día antes de la inscripción como candidato, ¿vale? ¿Qué pasa cuando un edil que fue elegido por la coalición UP Maíz Colombia Humana denunció a la UP? Ya los edil se puede presentar como candidato de Colombia Humana a las próximas elecciones. La coalición, para que lo tengamos presente y más ustedes manejan la figura del pacto histórico, ¿vale? La coalición es un acuerdo de voluntades para postular a un candidato. En ese sentido se pueden unir 1, 2, 10 partidos, movimientos políticos para convocar a un partido. Si yo pertenezco, según entiendo, a Colombia Humana, denuncio a la UP, no hay ningún inconveniente, toda vez que lo que dice el acuerdo de coalición no es vinculante respecto a mi militancia como del partido o movimiento político al que soy. Ustedes pertenecen a Colombia Humana y si pasa algo dentro del pacto histórico, eso es otro tema, es un acuerdo de coalición, pero no incurren las mismas sanciones que puedan incurrir dentro del partido de Colombia Humana. El CNE señaló que Colombia Humana no podía volver a unirse con pacto histórico si se pasaba del 33% de una determinada zona. La pregunta es, si nos pasamos de ese 33% en una determinada localidad, ¿cómo vamos a hacer las coaliciones? Las coaliciones para corporaciones públicas, como se los mencioné ahora, tienen un único requisito y es que la votación de los partidos que se van a coaligar no supere el 15% del total de los votos en las elecciones inmediatamente anteriores. Si esa condición se da, no podrían coaligarse con el partido o movimiento político.
Digamos que Colombia Humana tiene el 14%, encuentran un partido de 1%, ahí pueden coaligarse. Pero si ustedes suman el 14 y el partido MAIS suma 10, ahí estamos hablando de un 24% y no podría haber una coalición. Y la coalición es la que se denomina pacto histórico, para que lo tengan presente. El pacto histórico es el acuerdo de coalición, pero ustedes como partido, si sumado con los otros partidos superan el 15%, no pueden realizar una coalición, ¿vale? Y eso lo encontramos en el artículo 262 de la Constitución Política. En el caso concreto de Gustavo Bolívar, puede ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Hay un tema con Gustavo Bolívar, y es que la inhabilidad que se presenta cuando va a pasar de una corporación pública a otra corporación pública, ¿sí? No puede coincidir en el tiempo que yo voy a realizar. Vale. Claro, estoy cogiendo súper mal. Pero en este caso en concreto estamos hablando de un candidato de una corporación pública alcalde. En ningún momento puede iniciar su campaña teniendo algún vínculo anterior con lo que está realizando, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Pero en todo caso, ¿qué pasa? Este tipo de situaciones, ¿qué es? Yo como concejal voy a aspirar a consejo, ¿vale? ¿Qué pasa? Mi periodo es de una fecha a otra fecha. Yo no puedo combinar ese periodo con el otro periodo. En el caso de Gustavo Bolívar, él es congresista, tiene un periodo diferente al del alcalde, ¿vale? En todo caso, esos casos puntuales específicos sí o sí tienen que pasar por el Departamento Nacional de Función Pública, porque ellos son los que te pueden decir, ¿sí? Porque el derecho electoral tiene algo muy particular, y es que, como pasó con el reconocimiento de personalidad jurídica de Colombia Humana, la norma establece, artículo 108 constitucional, que el 3% de la votación nacional. Pero cuando llegas y te encuentras, sale el Consejo de Estado o una corte y te dice, esto es diferente. Por eso cada caso es particular, para que lo tengamos en cuenta. Yo puedo hablar de un servidor público genérico, pero no puedo hablar del servidor público que ocupó el cargo del secretario general de, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. En todo caso, continúo. Firmé un contrato de prestación de servicios con una alcaldía local de 6 meses, febrero a 22 de agosto. ¿Esto me inhabilita para ser candidato a la iglesia? Depende de donde haya sido suscrito, pero según las cuentas, 6 meses, febrero a agosto. No, siendo que el contrato de prestación de servicios finalizó en agosto de 2022, por norma general son 12 meses antes de la elección, o sea, 29 de octubre de 2023. ¿A partir de qué momento inicia la protección por motivos de orden público de candidatos? Inscripción como precandidato, inscripción como candidato registrado como tal a la registraduría. Creo que hablamos de la protección que nos brinda la UNP, no me es clara la pregunta. En este sentido, esto es competencia de la UNP, pero ¿qué criterios tiene la UNP desde el momento en que los ciudadanos que están inscribiendo por grupos significativos de ciudadanos son precandidatos? Cuando ustedes se inscriban como precandidatos en una consulta popular, o ya cuando se inscriban como candidatos el 29 de junio hasta el 29 de julio, tendrán el tema de la protección. No es clara la respuesta. Bueno, voy a hacer una última. Compañero, la respuesta anterior no fue clara. La de Gustavo Bolívar, no, es que lo que pasa. No, la de la protección. Ah, la de la protección, vale. Porque yo te pregunto si es a partir del momento. O sea, ¿qué función cumpliría la registraduría cuando se le solicita que se verifique que la persona ya fue inscrita como candidata? Listo. Para empezar la protección. Listo. La pregunta que nos da la compañera es ¿qué función tiene la registraduría? ¿En dónde interviene la registraduría y desde qué momento podemos hablar de esto? Como les dije, la UNP necesita que haya un precandidato. Para que haya un precandidato tiene que haber una certificación de que esa persona va a tener una aspiración. Yo sé que de pronto aquí algunos van a tener una aspiración, pero eso no se sabe hasta el momento en que suceda un hecho concreto que diga, sí, usted me va a aspirar. ¿Qué casos son? Como les dije, los ciudadanos que están recolectando apoyos, a ellos ya son precandidatos, y cuando la registraduría les da el formulario de registro de apoyos,
La UNP les permite eso para entrar en las medidas de protección. El caso de los candidatos que van a participar en consulta el 4 de junio. El 4 de mayo cierran las inscripciones, iniciaron el 10 de abril, estamos en inscripción de candidatos a la consulta. En el momento en que tú hagas la inscripción, así sea mañana, el 4 de mayo cierran las inscripciones y al día siguiente la Registraduría Nacional del Estado Civil publica el listado de los precandidatos y ese es el soporte que tú tienes para ir a la UNP y solicitar las medidas de protección. A partir de la precandidatura. A partir de la precandidatura, pero tú cuando te inscribes para consulta, a ti te dan pues obviamente la aceptación de toda la inscripción, pero ya el consolidado final sale el 4 de mayo, ¿vale? El 5 de mayo puedes ir a pedir ese tema. ¿En qué momento se sometió a aprobación el orden del día? No sé. Y bueno, te voy a regalar una última así como para ¿cómo y cuándo se pueden hacer campaña para las consultas internas? La norma general aplica para las consultas. ¿Qué dice la norma general? En espacio público, 3 meses antes. ¿Hace cuánto fue 3 meses antes? El 4 de marzo de 2023. Es decir, si van a hacer campaña con ocasión a la consulta, pueden hacer propaganda electoral desde el 4 de marzo, que ya pasó. Toda vez que el Partido Colombia Humana inclusive fue el primero que manifestó su interés de hacer consultas a nivel nacional, municipal y departamental. Entonces, ustedes pueden hacer propaganda política en el espacio público desde ya, ¿vale? Pues desde el 4 de marzo lo pueden hacer. De verdad, les agradezco mucho, el tiempo es muy corto, tienen decisiones muy importantes que tomar como partido. Y como les digo, en todo caso, muchas cosas van a quedar en el aire, muchas cosas no resuelve el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, les pido cualquier duda, atención al ciudadano@cne.gov.co. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, quedaron